Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un hombre que, desde el corazón de Colombia, levantó un imperio que cambió para siempre las reglas del juego en el mundo del crimen. Este es un viaje por el ascenso y, por supuesto, la caída de Pablo Escobar, el que todos llegaron a conocer como el Rey. Todo arranca acá, en Medellín, Colombia, por allá en los años 70. Imagínense una ciudad de contrastes, ¿no? Creciendo rapidísimo entre las montañas. Por un lado tenías la promesa de un futuro, de oportunidades, pero por otro una violencia que se sentía en el aire. Y bueno, este es precisamente el caldo de cultivo que vio nacer a la figura de la que vamos a hablar. Ok, todo imperio tiene un punto de partida, ¿cierto? Así que vamos a ver cómo empezó todo esto. Exploraremos sus orígenes, que fueron bastante humildes, y cómo la pura ambición convirtió a un joven de un barrio cualquiera de Medellín en nada más y nada menos que el criminal más buscado del mundo. A ver, si miramos esta línea de tiempo, vemos que Pablo Escobar nace en 1949. Y desde muy joven ya tenía clarísimo que lo suyo era el dinero fácil. Empezó con cosas, digamos, menores. Contrabando, robo de autos, pero eso era solo el calentamiento, ¿saben? El verdadero cambio, el punto de quiebre, fue cuando descubrió el negocio infinitamente más rentable de la cocaína. Y bueno, con la cocaína como su producto estrella, Escobar no encontró solo un negocio, no. Encontró la base, el cimiento de todo su futuro imperio. Y es justo en este momento que deja de ser un delincuente local para convertirse en una amenaza a nivel mundial. Así que, entre los 70 y los 80, se afianza como el jefe absoluto, la cabeza indiscutible del cartel de Medellín. Y ojo, no era un miembro más, para nada. Él era el líder, el cerebro, la fuerza detrás de una de las organizaciones criminales más, pero más poderosas que ha visto la historia. A ver, la escala de su operación es algo que, de verdad, cuesta trabajo imaginar. No estamos hablando de millones, ¿eh? Hablamos de miles de millones de dólares. Piénsenlo. En su mejor momento, su cartel controlaba casi toda la cocaína que entraba a Estados Unidos. La cantidad de dinero que eso generaba era, bueno, legendaria. Pero ¿saben qué? Todo ese dinero no era suficiente. Escobar quería algo más, algo que su fortuna no le podía dar: legitimidad y poder político. Y claro, esa ambición lo iba a poner en un rumbo de choque, pero de frente, contra el Estado. Y aquí vemos esa dualidad que marcó su siguiente fase. Por un lado, la aspiración lo logró. En 1982 fue elegido como congresista suplente. Pero, por otro lado, la cruda realidad. Su pasado criminal salió a la luz, y esa misma institución de la que quería formar parte se le vino encima y se convirtió en su peor enemigo. Entonces, ¿qué hizo? ¿Se echó para atrás al verse acorralado y expuesto? Para nada. Su respuesta fue literalmente una declaración de guerra total contra el Estado colombiano. Y con eso desató una época de terror como nunca antes se había visto en la historia del país. Y su guerra fue brutal, peleada en varios frentes. El primero, el terror puro y duro. Hablamos de coches bomba explotando en el corazón de las ciudades, sembrando el pánico entre la gente común y corriente. El segundo frente, los asesinatos selectivos. Políticos, jueces, periodistas, policías. Miren, cualquiera que fuera una amenaza o que simplemente se atreviera a enfrentarlo, se convertía en un blanco. Y para cerrar el círculo, el secuestro. Vidas de personas inocentes usadas como si fueran fichas, como moneda de cambio. Una táctica terrible para presionar al gobierno y dejar claro quién mandaba. Y todo esto nos lleva a uno de los capítulos más surreales de toda esta historia. La supuesta rendición de Escobar y su ingreso a una cárcel que él mismo se construyó. Pensemos un momento en lo que es una cárcel, ¿no? Un lugar para encerrar criminales para que cumplan una condena. Ok, ahora olvídense por completo de esa idea. Porque esto era la catedral, su cárcel. Pero de prisión no tenía nada. Era un club privado, un resort de lujo con fiestas, todo tipo de comodidades y lo más increíble, control total. Desde ahí adentro seguía manejando su imperio como si nada. Era una burla, una bofetada al sistema de justicia. Pero claro, un teatro así no podía durar para siempre. Cuando finalmente se escapa de esa falsa prisión, empieza el acto final. ¿Y qué acto? La cacería humana más grande en la historia de Colombia. La fuga de Escobar fue la gota que derramó el vaso. Se desató una persecución como nunca antes. Se armó una operación gigantesca, con ayuda internacional, y poco a poco, día a día, el círculo se iba haciendo más y más pequeño.
el hombre más buscado del planeta, ahora era un fugitivo en su propia casa, Medellín. Y esta es la fecha que lo cambia todo. El 2 de diciembre de 1993. Ese día, en un tejado de Medellín, Pablo Escobar muere en un tiroteo. Y con él se cierra uno de los capítulos más oscuros y violentos en la historia del narcotráfico mundial. Claro, su muerte no fue una varita mágica. Las cicatrices quedaron. Dejó un legado de violencia que marcó a Colombia por generaciones enteras. Pero, y esto es muy importante, también abrió la puerta a una increíble historia de resiliencia. La de Medellín, una ciudad que luchó para levantarse de las cenizas y que hoy, increíblemente, es un ejemplo de transformación. Entonces, si algo nos queda de toda esta historia, es una advertencia muy, pero muy clara. El poder y la ambición sin ningún tipo de límite casi siempre terminan en destrucción. Y no solo para la persona que los tiene, sino para toda una sociedad. Y con esto cerramos, pero con una pregunta que queda flotando en el aire. Más allá de la violencia, más allá de los miles de millones de dólares, ¿cuál es el costo real de una ambición sin frenos? Es una pregunta que la vida de Pablo Escobar definitivamente nos obliga a hacernos.